Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día 6 de marzo. Estamos estudiando Salmos 7:11, un versículo muy interesante que realmente importante para entender. Vamos a ver alguna diferencia entre traducción que es muy interesante. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios es fiel, y Dios es fiel, y Dios es justo, Dios es paciente, y tenemos que hacer algo con nuestro pecado. Y Cristo murió en la cruz para pagar todo. Vamos a ver cómo dice. Salmo 7:11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Bueno, de eso entendemos algo, que Dios es el juez justo. Él es justo. Vamos a ver como por ejemplo en la 1909 dice: Dios es el que juzga al justo. Dios está airado todos los días contra el impío. Bueno, tenemos esa frase, contra el impío, implicado por el contexto así. Y vamos a ver que en la 60 está agregado como el impío, contra el impío. Pero no está en el hebreo así. 1865, Dios es el que juzga al justo. Dios se aira todos los días. Biblia del Oso, Dios es el que juzga al justo. Dios se aira todos los días. Bueno, tenemos la justicia de Dios. La verdad es que el pecado es realmente algo que es un crimen contra Dios, contra la ley de Dios, contra la perfección de Dios, y somos pecadores. Dios sí o sí tiene que juzgar. Si alguien hace un crimen en la tierra, ¿qué quiere la gente? La justicia. Y si ese juez dice: no voy a juzgar a esa persona porque hizo otra cosa que está bien, aunque hizo un gran crimen, todo el lugar va a ser que no es un juez justo. Dios es un juez justo y sí va a juzgar el pecado. Pero vamos a ver que en su misericordia nos da tiempo para arrepentir. Rápidamente, antes que leemos el hebreo, vamos a ver 3 versículos del Nuevo Testamento. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, sin Cristo tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Bueno, somos culpables. Y podemos ver cómo está en esa frase en griego: alaje orge toteo mene apauton. Mene quiere decir que habita o mora sobre esa persona que rehúsa creer, que no quiere creer, como dice la primera parte, apistevon, que está necesitado de no creer. No quiere creer que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, que solo hay salvación en Él. Bueno, entonces ahí está. Mene epauton. Está morando sobre Él. La ira de Dios queda sobre Él. Bueno, vamos a ver ese Romanos 2:5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, otra vez estamos hablando de Dios como juez, pero vamos a ver en ese pasaje, como leímos en Juan, que sobre el pecador siempre es así.
la ira de Dios. En ese pasaje vamos a ver que estamos sin arrepentir, el corazón que no quiere arrepentir por su dureza, no dureza de Dios, dureza de tu corazón. Estamos así atesorando para nosotros mismos la ira de Dios. Entonces, sí, Dios está airado así. Y también vamos a ver que es paciente. Estamos atesorando todo eso para el día de juicio. Entonces tenemos esa idea. Dios es justo. Dios está enojado con pecado, pero es paciente. Vamos a ver dos perspectivas de la misma cosa y los dos son verdad. Entonces así, y puede así, tenemos ese, como esa palabra tesoro así, de ese tesoreses, seautos orgein en emera orges. Hay un día de ira orges que va a llegar. Y cuando hay la revelación, ahí dice así que Apocalipseos dicaia crisis todeo. Hay un día de justo juicio. Bueno, gracias a Dios que Él tiene justicia. Vamos a ver un versículo más del Nuevo Testamento antes de volver a nuestro texto. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, tenemos acá, y ahí está esa última frase en griego, apotes orges tes ecomenes. Bueno, la ira que está en proceso de llegar, va a llegar así. Entonces vamos a ver que su ira es, bueno, realmente para hoy, pero es paciente Él. Entonces Él nos da espacio para arrepentir y vamos a ver que es paciente. Bueno, volvemos a nuestro texto, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Vamos a ver una diferencia entre traducciones antiguas y todo tiene que ver con una sola palabra de, dos letras, pero con conjunción 3 letras. Vamos a ver, puede ver esa palabra Beel. Bueno, Él es la palabra Dios. Y tenemos acá en la 60 y Dios. Es eso acá. Beel. Todo depende en eso. Entonces, lo que es interesante, podemos también, del mismo hebreo, decir el negativo así, porque tenemos un participio zoem, es para tener ira así, teniendo así, ira así, más o menos. Entonces, traducimos Dios tiene ira o está airado o no está airado. Entonces, la pregunta. Entonces, y bueno, yo no voy a dar, básicamente la respuesta que tengo yo es que los dos son verdaderos y que, y que vamos a ver en ese texto que, ¿dónde fue? Ahí está. En ese texto vamos a ver que hay dos énfasis en las Biblias antiguas, las traducciones antiguas. En el hebreo está enfocado, si traducimos Beel como Dios está airado, el enfoque es la justicia de Dios. Y desde esa perspectiva de la justicia, Dios no va a pasar pecado, así. Pero vamos a ver cuando llegamos al griego y siriaco, al peshita, y vamos a ver que hay otro énfasis, interesante. El enfoque está en la paciencia de Dios. Y no dice el opuesto acá que tenemos, pero
también está hablando de la misma cosa, el juicio de Dios, pero está enfocado en la paciencia de él. Bueno, vamos a leer. Dice Elohim Shofet. Bueno, ese Shofet es un participio, como está juzgando así. Elohim Shofet Sadik. Bueno, Sadik es justo así. Entonces, tenemos Elohim, Dios, está juzgando en una manera sádico, justo, Dios es un juez justo así. Podemos hacer los dos. Y según parte, Ve'el Zoem Bekol Yom, Bekol Yom. Y todo el día, así. Entonces tenemos esa idea, bueno, ese singular en hebreo, todo el día, así. Bueno, en la 60 tenemos todos los días, pero es singular en el hebreo, no plural. Entonces, tenemos así, Dios está errado contra, bueno, no tiene contra el impío en el hebreo, Dios está errado todo el día, así como tenemos en hebreo. Vamos a ver cuando leemos vamos a leer en inglés en un momento. Ahí está el latín, así. El versículo 12 en latín dice: Deus iudex justus, fortis et patiens, numquid irascitur per singulos dies. Bueno, vamos a ver, realmente debo leer el griego primeramente porque el griego tiene otro. Vamos a volver a eso. Bueno, ahí está el griego. Interesante porque hay otro enfoque. Mire cómo dice: Hatheos crites dikaios. Bueno, ese igual. Dios es el juez justo, así. Pero agrega otras dos cosas. Kai iskros, kai macrothumios. Es como él es fuerte también, y también paciente. Entonces son características que no tiene el hebreo. Y creo que el traductor original de la Septuaginta agregó para clarificar su entendimiento del versículo, porque él obviamente tomó ese versículo como negativo. Eso no quiere decir que es negativo, es que ese traductor tomó así, porque tenemos el negativo, lo que sigue: me orgen epagon kath ekasten emeran. Entonces tenemos casi igual, pero tenemos negativo, me orgen. No llevando así la ira cada día. Entonces, el negativo. Entonces, el enfoque en el griego, la traducción griega, es que está enfocado, sí, todavía es el juez, pero él es paciente. Bueno, sabe que las dos versiones son de verdad. Dios es así, es el juez justo, y está airado con el pecado así, con la situación, con la injusticia. ¿Cómo está el estado del mundo? No está contento bien él con eso. Pero también podemos decir también que él no está mostrando en ese momento, no está juzgando en ese momento, está atesorando todo eso para día de juicio. Él tiene un día planeado, ya bien programado. Ese día va a llegar. Y está atesorando para el impío todo para ese día. Entonces sí, cada día está errado, pero también está paciente y fuerte, porque Él es el fuerte. Entonces tenemos dos cosas de misma perspectiva.
Y voy a leer rápidamente, no voy a leer todo eso, yo no conozco muy bien pero el Peshitta, pero va a ver que es casi igual. Eloha es Dios, Dina, perdón mi pronunciación, es juez, así. Lo que es interesante, Dekashta, es que de verdad, es como en la Peshitta, bueno, ignora, es la Peshitta, traducción en español, bueno, está bien, pero no está muy literal al texto, porque literalmente dice Dios, un juez, como de verdad, así. Entonces, cuando estoy hablando de verdad, es como no solamente, es de verdad, no, ¿de qué es la verdad? Él es el juez de qué es verdad. Y bueno, Piloto preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Bueno, Dios es el juez de qué es la verdad y qué es la mentira. Y es un juez, por eso es un juez justo. Y acá tenemos negativo así, al, ragaz es ese verbo, un participio que se traduce acá, que no se indigna cada día. Bueno, ¿dónde fue? Perdón. Ahí está. Bueno, en la traducción español tiene en versículo 11, pero en el texto de eso está en 12. Y bueno, Kol Yom tenemos es cada día. Entonces tenemos, así como en la Peshitta, el arameo, tenemos mismo sentido que Septuaginta, que negativo. Y vamos a ver cuando Jerónimo llegó a eso. Bueno, porque hace mucho tiempo había un debate, ¿es negativo o es la palabra de Dios o es la palabra Dios, Él? Entonces, Él forma como pregunta, Deus Iudex Justus, bueno, Dios justo juez, bueno, es igual. También Él agrega de latín, así que no está en el hebreo, fortis et patiens. Entonces está enfocado en la paciencia de Dios y la fortaleza de Dios, como el griego. Y ahora dice, es la diferencia. Forma otra parte como pregunta, numquid. Numquid es un interrogativo. Bueno, perdón. Y numquid y rascitur per singulos dies. Así es. Y puede leer traducción de Torres Amat. Dice, Dios justo juez, fuerte y sufrido, enojase acaso todos los días. Es una pregunta. Y bueno, sabe que cualquier de las dos formas que tomamos, esa idea del hebreo, como si leemos así como Dios, así. También tenemos el inglés, va con el hebreo así. Psalm 7:11. God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day. Bueno, tenemos otra vez. Dios juzga al justo, así. Dios juzga al justo. And God is angry, y Dios está enojado, with the wicked, con los impíos. Otra vez tenemos entre cursiva así. Every day, todos los días, o cada día, que cada día está en singular en inglés como el hebreo. Bueno, entonces, cuando volvemos acá a la 60, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, tenemos
un texto que dice que está errado, otra traducción que dice no está errado. Entonces, y los dos son verdad. ¿Cómo puede ser? Y como le dije que en el hebreo estamos viendo desde la justicia de Dios. Y así es. Y también, si solo sacamos del contexto, sí, parece una contradicción, pero en el contexto no hay contradicción, porque si lee el versículo que sigue, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armando tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces, básicamente, tenemos que Dios es un juez justo. Entonces, siendo juez justo, aunque está errado, cada día es que es paciente. Entonces, está presente esa idea también en el texto hebreo, pero no enfatizado como la traducción griega o siriaca así. Entonces, tenemos esa idea que Dios es justo, pero también está guardando esa ira, no está desplegando su ira cada día. No, si pasa así, no podemos estar, porque en un momento, con la hazaña de su ira, bueno, no hay nadie que vive. Pero Dios está esperando. Entonces sí, lo que encontramos en el griego no es mal. Yo creo que el hebreo es, como está en el hebreo, está bien, es el original, es como es. Pero también, como tenemos en Septuaginta, en la Peshitta, y también en, bueno, Jerónimo, en Vulgata, llega a la misma conclusión de la paciencia de Dios en su juicio. Pero en todos ellos, si leen el versículo que sigue, está hablando de las consecuencias de no escuchar a Dios, que ignorar a Él. Debemos arrepentir, porque como ya leímos, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y como leímos en Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación de justo juicio de Dios. Tenemos que arrepentir. Es el corazón del texto que tenemos en Salmo 7. Tenemos que arrepentir. Y otra vez, 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una manera para escapar la ira venidera. Es por fe en Jesús. Hay que arrepentir hoy. Confiar en Él. Solo hay salvación en Él. Si necesita ayuda, por favor, pide a alguien que conoce a Cristo de verdad. Y si no hay nadie, puede orar ahora mismo. Señor, yo soy un pecador. Sálvame a mí. Perdóname a mí. Yo quiero ser salvo. Quiero ser hecho un hijo de Dios. Y Dios sí o sí va a salvar. Bueno, que tenga buen día. Que Dios le bendiga.